El siguiente contenido es una producción y propiedad de derecho de AIR Media Mobile Corporation. Prohibida su alteración y reproducción total o parcial, sin previa autorización. Desde AIR News, el Centro Mundial de Noticias en Nueva York, presentamos la actualidad informativa. Las noticias y los hechos con los periodistas y voces más importantes del mundo. El secuestro, la tortura y el asesinato. Las autoridades ofrecen una recompensa de $100,000. Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. 5, 4, 3, 2, 1. AIR News al aire. Conexión Mundial Informativo. Conexión Mundial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conexión Mundial, viernes 5 de marzo. Soy Estela Sayago y junto a Darío Tebay, el gran equipo periodístico de la Alianza, les estaremos informando sobre lo que sucede en el mundo y lo que se viene en información a nivel mundial. Darío, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Estela? Y sobre todo la alegría de saludarte en un día muy especial. ¿Por qué? Porque es viernes. Sin lugar a dudas, nada más ni nada menos. Comenzamos nuestra edición informativa del día de hoy en esta nueva propuesta de noticias y sobre todo las que importan. Conexión Mundial, la verdad sin fronteras, comienza de esta manera. Bienvenidos. A un día de la visita del Papa Francisco, atacan base militar en Irak. Al menos 10 cohetes fueron disparados contra una base militar en la que hay desplegados soldados estadounidenses. Como producto del ataque a la base de Ain al-Assad, en la provincia iraquí de Al-Anbar, un contratista civil murió de un ataque cardíaco. Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado la acción. A pesar del riesgo, el sumo pontífice confirmó que su histórico viaje al país asiático sigue en pie, asegurando que Irak no puede esperar. Hace ya mucho tiempo que la información es nuestro motivo de este encuentro diario con ustedes y con nuestros compañeros. En este caso comenzamos a recorrer con nuestros corresponsales las principales plazas informativas. Conexión Mundial es Bélgica. Aquí Bruselas. Esta es la información desde la capital de Europa para Conexión Mundial. El primer ministro Alexander De Croo anunció el jueves a la Cámara la preparación de un plan al aire libre en vísperas de un nuevo comité de consulta. Esto tendrá como objetivo proporcionar perspectivas para actividades al aire libre, donde los riesgos de propagación del coronavirus son menores. La semana pasada, el comité de consulta decidió darse una semana más antes de tomar nuevas decisiones y hacer cualquier flexibilización de las reglas de salud. Luego se observó un aumento en el número de hospitalizaciones por COVID-19. Tenemos una doble misión durante el comité de consulta, dijo este jueves Alexander De Croo, interrogado en la Cámara. Brinde perspectivas para las próximas semanas y meses, pero bríndelas dentro de un enfoque razonable y seguro. El elemento externo jugará un papel muy, pero muy importante, detalló el primer ministro. Un plan al aire libre puede dar esta perspectiva, pero de una manera segura y responsable. El tiempo es muy importante, agregó. Si así lo hacemos demasiado pronto, dará lugar a un aumento de las hospitalizaciones en mayo. Por su parte, el ministro de Sanidad, Frans van den Broek, volvió a defender la estrategia de vacunación, confirmando que se podrían administrar de forma inmediata 170,000 dosis de la vacuna Pfizer. Hablas de reset, pues solo un resetec, como dicen en Bruselas, respondió Catherine Fong de CDH. Este fue el informe de Alejandro Gordillo, Radio con Sabor Latino, AIR Bruselas. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR Colombia. La Corte Constitucional tumbó la ley que creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología. La Sala consideró que en la creación de esa norma no se estructuró la función de ese ministerio, es decir, no se cumplieron con los requisitos establecidos para su creación. La Corte advirtió que hubo un error de trámite, por lo cual dio al Congreso hasta junio del 2023 para que subsane o corrija el asunto. Es decir, la decisión empezará a regir a partir del 20 de julio del año 2023. 40 salas de teatro de Medellín que recibieron certificación por el cumplimiento de las normas de bioseguridad
abrirán sus puertas al público luego de casi un año de cierre. Será la primera ciudad colombiana que tendría nuevamente este tipo de diversión luego de un año por la pandemia. Se ha establecido que los asistentes deberán guardar una distancia mayor a 2 metros, aunque si se trata de integrantes del mismo núcleo familiar, puede ser menor. Carlos Alberto Lenis García, desde los estudios de Radio 10 de marzo, para Conexión Mundial, AIR Colombia. Ayer, 17 diferentes voces de gobierno, líderes gremiales, empresas y expertos dieron su receta para la recuperación económica en 2021 y coinciden en que será clave impulsar el empleo, la transformación digital, la transición energética y reformas estructurales para asegurar una senda de crecimiento sostenible para Colombia en los próximos años. Las conclusiones fueron parte del Foro de Perspectivas Económicas 2021 de Portafolio y El Tiempo. En el Foro de Perspectivas Económicas de Portafolio, gobierno y expertos definieron la hoja de ruta del país para asegurar su reactivación. Entre los retos que señalaron los panelistas apuntaron que es clave acelerar los planes de reactivación, tramitar una reforma tributaria e impulsar la generación de empleo. Juan Carlos Muriel, desde los estudios de Alto Voltaje Radio, Conexión Mundial, AIR Colombia. Conexión Mundial. Cumplimos un año. Hemos narrado la historia. 365 días de completa información. Periodistas en el mundo en Conexión Mundial celebran un año. Conexión Mundial de AIR, que es mundial. Conexión Mundial, un año. Arrestan a un hombre de 39 años por enviar amenazas de muerte a Square Enix. La policía de Shinjuku, en Japón, realizó el arresto de un hombre de 39 años por su actividad criminal. La razón por la que esta noticia es relevante para un sitio de videojuegos es porque envió amenazas de muerte a empleados de Square Enix. De acuerdo al reporte de la policía, el sujeto envió 37 mensajes con amenazas entre el 2 y el 19 de noviembre. Esto por medio del chat de soporte oficial de videojuegos de esa empresa. En los mensajes, el sujeto amenazó a los diseñadores de un juego por hacer reglas tan injustas que no permitían un fair play. Las autoridades especularon que esto era prueba de que se había molestado por haber sido capaz de ganar en un juego. En Conexión Mundial, la información deportiva llega desde Nueva York con Luis Alfredo Hernández. AIR Sports. La 16ª edición de la Strade Bianchi de ciclismo, prueba italiana de categoría UCI World Tour, que se disputa mañana sobre un trazado de 184 kilómetros con salida y llegada en la ciudad de Siena, tendrá la presencia de grandes pedalistas como Egan Bernal, Julia Alaphilippe, Romain Bardet, Tadej Pogacar, Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Tim Wellens, Simon Yates, Alejandro Valverde y Bauke Mollema, entre otros. Serán 175 corredores de 25 equipos con 7 integrantes cada uno. Algunos de los ganadores de esta prueba han sido los belgas Wout van Aert en el 2020, Thijs Benoot en el 2018, el francés Julian Alaphilippe en el 2019, el polaco Michael Kwiatkowski en el 2017 y 2014 y el checo Zdeněk Štibar en el 2015. Las eliminatorias suramericanas rumbo a Qatar 2022 están a la deriva para su realización en la última semana de este mes de marzo. La fecha FIFA está en vilo nuevamente por la pandemia del coronavirus, ya que varias selecciones se quedarían sin sus jugadores claves, lo que provocaría aplazamiento, ya que Inglaterra confirmó que no prestará sus jugadores de Premier League y España está cerca de sumarse a la misma decisión con Alemania. Ante este panorama, en CONMEBOL hay reuniones claves junto a FIFA para decidir si se aplaza la doble jornada eliminatoria o se juega con lo que pueda. Al parecer, FIFA le propuso a CONMEBOL jugar las eliminatorias en Europa, al menos en el mes de marzo, para que los jugadores de las ligas europeas sí puedan actuar, y les plantean jugar en ciudades como Atenas, Budapest y Bucarest, que ya sirvieron como sedes neutrales en los recientes cruces de Eurocopa League y Champions League.
El estado de urgencia relacionado con el coronavirus que sigue en vigor en Tokio y que en principio termina el domingo podría prolongarse otras 2 semanas en todo el territorio japonés. Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 previstos para el verano boreal de este 2021 se inclinan por la ausencia de espectadores procedentes del extranjero. Así lo informó la prensa nipona este jueves, aunque la decisión final se adoptará a finales del mes de marzo. El gobierno japonés, la ciudad de Tokio y el comité organizador de los Juegos Olímpicos se inclinan por la celebración del evento solo con público local. Los Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados el año pasado debido a la pandemia, están previstos del 23 de julio al 8 de agosto próximos, pese a la persistencia de la crisis sanitaria en todo el mundo. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, Conexión Mundial, AIR Sports, New York. Cientos y cientos de emisoras unidas en una marca registrada en Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. AIR Ecuador. La Policía Nacional ha informado de la captura de Jaime Ariel Uquillas Cruz, alias Ñorqui, de 19 años de edad, involucrado en el asesinato del presentador y actor Efraín Ruales. Ñorqui fue detenido en Lomas de Sargentillo, en la provincia de Guayas. Hasta ese cantón migró desde el Guasmo, sur de Guayaquil, donde vivía, para permanecer escondido en una vivienda. Este es el tercer sujeto detenido en este caso. Las autoridades creen que los 3 viajaban en el auto donde se disparó a Ruales el 27 de enero. De acuerdo a los indicios recopilados como producto de esta investigación, los 3 hoy detenidos, alias Casquete, Ñorqui y Alvarito, presuntamente estuvieron a bordo del vehículo desde donde se realizaron los disparos. El pasado 5 de febrero se informó de la detención de otras 2 personas presuntamente relacionadas con el caso, que según la policía habrían arrojado indicios asociativos al hecho. Sergio Casco, en la Onda Radio para Conexión Mundial, AIR Ecuador. AIR Venezuela. La presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Rosario Contreras, recibirá el 8 de marzo el Premio Internacional Mujer de Coraje, entregado por el Departamento de Estado americano a mujeres de todo el mundo que han demostrado valor y liderazgo excepcional en la defensa de la paz, la justicia, los derechos humanos y la igualdad de género. Yamilet Mirabal, ministra de los Pueblos Indígenas, señaló que el encuentro con los jóvenes originarios tiene como objetivo impulsar la formación académica y producción en el país, partiendo desde el rescate del idioma de cada etnia. La población venezolana manifestó su rechazo ante la extensión del decreto que señala a Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos, en virtud que de él nacen medidas de bloqueo que coartan relaciones comerciales, sociales, científicas, de salud, entre otras. Adis Ojeda, Conexión Mundial, AIR Venezuela. Conexión Mundial. AIR Panamá. Aprueban 55.1 millones al Ministerio de la Presidencia para el programa Panamá Solidario. La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó el pasado miércoles 3 de marzo un traslado por 55.1 millones al Ministerio de la Presidencia. El viceministro de la Presidencia, Carlos García, sustentó esta petición ante esta instancia legislativa, donde explicó que el monto sería destinado para el Plan Panamá Solidario. El debate en la sesión se centró de dónde saldrían los fondos para esta partida. El subdirector de Presupuesto de la Nación, Alejandro Berraza, dijo que parte de los fondos provendrían de proyectos del Cuerpo de Bomberos de Panamá. El 18 de marzo del año 2020, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció el inicio del Plan Panamá Solidario, que en su primera fase recibió una asignación de $50 millones para panameños afectados por la crisis que ya empezaba a ocasionar el nuevo coronavirus. Soy Walter de León, desde los estudios de WDLQ Radio Panamá, en Conexión Mundial, AIR Panamá. La vacuna cubana Soberana 2 entra en la fase 3 de ensayos clínicos. Autoridades de Cuba autorizaron el comienzo de la tercera fase de los ensayos clínicos de la Soberana 2, una de las vacunas que desarrolla el país contra el coronavirus. Así, el fármaco cubano se convierte en el primer candidato vacunal de Latinoamérica y el Caribe en superar la fase 2 de estudios. El Instituto Finlay de Vacunas añadió que ya empezó la convocatoria a voluntarios en 8 municipios de La Habana. Esto es Plaza, Playa, Centro Habana, Cerro, Habana Vieja, 10 de octubre, Marianao y La Lisa. Tanto Soberana 1 como Soberana 2 integran la lista de las selectas 47 vacunas de la Organización Mundial de la Salud. AIR, Ciencia y Tecnología.
un smartphone diseñado para las condiciones más extremas. Se filtran detalles del Galaxy X Cover 5 de Samsung, un teléfono diseñado para ambientes exigentes o amantes de las actividades de aventura o deportivas. Terminales costosos terminan tirados en la basura luego de caer al agua o al suelo, y el sucesor del Galaxy X Cover Pro suministra, además de resistencia y robustez, muy buenas especificaciones técnicas. Un procesador Exynos 850 de 8 núcleos, Cortex A55 a 2 GHz, memoria RAM de 4 GB, memoria interna de 64, una batería de 3000 mAh intercambiable de carga rápida y una pantalla de 5.3 pulgadas con resolución HD+. Su construcción de grado militar ha soportado con éxito las pruebas de golpes, caídas, altas y bajas temperaturas, radiación solar, agua salada, vibraciones e inmersión de hasta 30 minutos a una profundidad cercana a los 2 metros. Carlos Guarinaír, Ciencia y Tecnología. Conexión Mundial. Conexión Mundial. Cumplimos un año. Conexión Mundial. Un año. AIR Londres. El número de personas que han solicitado el crédito universal en el Reino Unido se ha duplicado desde el inicio de la pandemia del COVID-19. Y es que según las cifras oficiales, este crecimiento genera preocupaciones sobre los posibles planes del gobierno británico. Así, la decisión de si renueva o no el aumento temporal de ese subsidio se podría ver perjudicada. Implantando en marzo del año pasado, el Universal Credit está destinado a ayudar a las familias vulnerables con bajos ingresos durante la pandemia. Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, decidirá en marzo sobre la renovación o no del incremento de 20 libras semanales a 22 del crédito universal, una medida que en principio se prolongaría hasta el 31 de marzo de este mismo año. Soy Edward Andrés Ortega, desde Edward Ortega Radio, en Conexión Mundial, AIR Londres. El primer ministro de Armenia denunció un intento de golpe militar en ese país. El Estado Mayor del Ejército Armenio había reclamado la dimisión de Nikol Pashinyan en un claro intento de golpe de Estado, según el presidente. Sin embargo, no se registró ningún movimiento de tropas y el Ministerio de Defensa, por su parte, consideró inaceptable meter al ejército en procesos políticos. En Conexión Mundial damos paso a la información que proviene de México. Adelante, Alberto Bautista. AIR México. La Secretaría de Relaciones Exteriores separó de su cargo a Darío Alberto Bernal, cónsul adscrito en Canadá. El representante diplomático fue exhibido en un video a través de redes sociales en donde se saca y se muestra el pene frente a la cámara. El INAI ordenó a 4 secretarías de Estado y a la Oficina de la Presidencia de la República dar a conocer cuántas pruebas de coronavirus se han aplicado a sus titulares y otros funcionarios públicos. México acumula 188.866 muertes por COVID-19. México podría tener su propia vacuna contra COVID-19 luego de que científicos de Querétaro reportaran avances de estudios que realizan en animales. Aseguran que hasta el momento no genera reacciones adversas. Alberto Bautista, desde tu radio inteligente en Conexión Mundial, AIR México. AIR Argentina. Vaca Muerta alcanzó el segundo nivel de actividad mensual más alto de su historia. La actividad refleja el incentivo que aporta el precio internacional del crudo por encima de los $60 el barril. En un alegato demoledor, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dejó al descubierto que la causa de dólar futuro fue una maniobra y una manipulación con la que el Poder Judicial se metió plenamente en las elecciones. Quedó en evidencia que siempre favorece al mismo lado y que está dispuesto a ser cómplice en las políticas partidistas del macrismo. El caso del Correo Argentino inició la cuenta regresiva hacia la posible declaración de quiebra de la empresa de los Macris, que intentó licuar su deuda millonaria durante el gobierno de Cambiemos. El plan de aplicación lanzado por el gobierno lleva hasta el día de hoy un 64% de mujeres, 35% de hombres en el territorio de Argentina. Daniel Olivio Arias Villalba, Red de la Costa, AIR Argentina. Conexión Mundial es Estados Unidos.
AIR Estados Unidos. Texas y Mississippi han sido los dos últimos estados en poner fin a la mascarilla obligatoria, una de las medidas de protección más importantes en la pandemia del coronavirus y que se está usando en todo el mundo. Con ellos ya son 15 los estados con apenas restricciones. Estos son los estados que están gobernados por republicanos: Alaska, Arizona, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur y Tennessee. En Connecticut, que es gobernado por el demócrata Ned Lavont, se han retirado las restricciones a negocios y restaurantes, aunque se conservará la orden de uso obligatorio de mascarilla y el horario restringido en bares. Por su parte, la gobernadora republicana de Alabama, Kay Abbey, sostuvo que mantendrá las restricciones sobre el cubrebocas hasta el 9 de abril. El presidente Joe Biden, defensor del uso de mascarilla, expresó ayer su malestar tras conocer la decisión de Texas y Mississippi, que considera un gran error. Los estados usan el avance de la vacunación con 78 millones inmunizados ya, con argumento para justificar la relajación de las medidas de protección ante el COVID-19. Para Biden, esto es un pensamiento neandertal. Lo último que necesitamos es pensamientos neandertal, de que mientras tanto todo está bien, quítate la mascarilla y olvídalo, afirmó el presidente, que desde que llegó a la Casa Blanca en enero dejó claro que su enfoque de la gestión de la pandemia sería diametralmente opuesto al de su predecesor, Donald Trump. No obstante, siguen vigentes en todo el país las órdenes ejecutivas de Biden que hacen obligatorio el uso de la mascarilla en los edificios federales y en los transportes públicos. Además, restaurantes, centros comerciales y otros establecimientos pueden decidir seguir pidiendo que sus clientes lleven la mascarilla. Antes, todos estaban obligados a hacerlo. Muchos de los estados que no tienen limitaciones nunca las impusieron, ni siquiera en la primera ola de la pandemia a mediados del 2020. Yo soy Stephanie Álvarez Torres desde el Parche Estéreo para Conexión Mundial, AIR, Estados Unidos. Te recordamos que podés escuchar las señales principales de la Alianza en www.alianzainternacionalderadio.com, como por ejemplo AIR Radio, AIR Sport, AIR Salsa, AIR Texas. AIR Perú, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, indicó que casi el 91% de las empresas que se beneficiaron con el programa crediticio Reactiva Perú podrían acceder a la reprogramación de deudas. Asimismo, aseguró que la garantía estatal del programa de préstamos le costará en un futuro al Estado, precisando que casi el 15% de los 60 millones van a ser créditos que las empresas no podrán pagar. Detalló que todas las microempresas comprendidas en Reactiva Perú califican para la reprogramación, considerando que cada banco debe analizar la situación de estas empresas. En el caso de las medianas empresas, solo califican las que registran una caída entre el 10 y 20% de sus ventas en el último trimestre del 2020 y comparado con el similar periodo del 2019. Para las empresas que adquirieron un préstamo del Fondo de Apoyo Empresarial a la Pequeña y Mediana Empresa FAE-BIPE, abarcará a las microempresas y empresas pequeñas de sectores afectados por la pandemia, como el turismo, hotelería y restaurantes. Mendoza agregó que el número de empresas que quebraron en el 2020 no es muy distinto a las del 2019. Para Conexión Mundial, Víctor Miguel Suárez, AIR Perú. Conexión Mundial. AIR España. La Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial de Salud ha dado el visto bueno este jueves al plan de Semana Santa propuesto por el Ministerio de Sanidad. Así, las comunidades autónomas deberán mantener su cierre perimetral como mínimo entre el 26 de marzo y el 9 de abril, el toque de queda entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana y limitar las reuniones tanto en interiores como en exteriores a un máximo de 4 personas. También se recomienda la no vuelta al lugar de residencia de los estudiantes universitarios que vivan durante el periodo académico en otra comunidad autónoma o país y se eviten todos los viajes que no sean necesarios. Estas medidas deben ser ratificadas el próximo 10 de marzo. David Sánchez, Villaverde FM, en Conexión Mundial, AIR, España. AIR Uruguay. Espero que no tengamos 5 años de esto, dijo el exministro de Economía de Uruguay. Danilo Astori acusó a algunos medios, agencias de publicidad y encuestadoras de opinión pública de ser operadores al gobierno del presidente Luis Lacalle Pou. Astori también dijo en una entrevista a un portal que hace una evaluación negativa del primer año del gobierno, ya que apunta al achicamiento extremadamente importante del papel del sector público.
espero que no tengamos 5 años de esto, porque no es lo que necesita el país. El país necesita un gobierno que gobierne y al mismo tiempo que no apueste tanto a esa combinación entre publicidad y medios, agregó. Respecto al balance que hizo el mandatario ante la Asamblea General, Astori afirmó que quedó impactado con lo que pasó el 2 de marzo por todo lo boato, la pompa, el ceremonial, que se puso en práctica como si el presidente estuviera asumiendo el mandato nuevamente. Además, el exministro de Economía señaló que con el discurso se confirmó la política liberal de ajuste fiscal. Me impresionó el fuerte personalismo con una suerte de montaje del evento similar al de la asunción de un gobierno. Papo Santana, Conexión Mundial, AIR, Uruguay. Hasta aquí la información del mundo contenida en 30 minutos en Conexión Mundial. Nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 8 hora de Nueva York en la Alianza Internacional de Radio y, por supuesto, en las diferentes estaciones de la Alianza. Que tengan un excelente fin de semana, extremen los cuidados. Gracias, como siempre, por seguir las noticias mundiales y por confiar en el excelente equipo periodístico de la Alianza Internacional de Radio, de la mano de su presidente Guillermo Cárdenas y de la productora general, la señora Sandra Guerrero. Es un placer haberlos informado durante todo el año 2020 y vamos por mucho más si Dios quiere. Darío, nosotros aquí seguimos festejando, no solo por llegar al viernes, sino el cumple de Conexión Mundial. Abrazo enorme para todo el equipazo y recuerden que ser AIR es mundial. ¿Y quién dijo, Estela, que un año no es nada? Al contrario, es mucho y también muy intenso ha sido. Comenzamos, como decíamos en algún momento, con prácticamente la pandemia de 2020 y seguimos aquí. Queremos vencer el tiempo en que la pandemia nos azote y sobre todo seguir informando acerca de lo importante que pasa en todo el planeta. A Guillermo, a Sandra, a Elmer, a Sergio Casco, a Eugenio, nuestro editor, a todos los que formamos parte de esto que es Conexión Mundial, a todos quienes estamos vinculados con la Alianza Internacional de Radio, les deseamos un feliz cumpleaños porque este año es y fue de todos nosotros. Esto fue Conexión Mundial en su primer aniversario. La verdad sin fronteras. Un año al aire. Conexión Mundial. Conexión Mundial. Un año. Soy Rubén Danielcián de FM 92.9, la red de la costa Mar del Plata, y realmente una hermosa experiencia la de Conexión Mundial, la de AIR News, de estar con presentes en nuestra radio, colegas de toda América y del mundo, comentando las realidades que son muy distantes, pero gracias a Conexión Mundial están presentes en un montón de países. Muchas gracias. Conexión Mundial, un año. Todo gran proyecto tiene un porcentaje de ilusión y mucho de acción. Han pasado 365 días desde que se maduró este proyecto. Y hoy somos partícipes de una realidad que traspasa fronteras. Feliz primer aniversario, Conexión Mundial. Felicidades, Sandra, Guillermo, Elmer, Estela, Darío, Eugenio, Sergio y todos los compañeros del mundo. Solo nos queda renovar el compromiso de seguir informando e integrando al planeta, porque ser AIR es mundial. Desde Perú, un abrazo fuerte para todos. Conexión Mundial. Cumplimos un año. Conexión Mundial. Un año. Informativo Conexión Mundial AIR. La verdad sin fronteras. Originando información desde AIR News en Nueva York. Periodistas especializados investigan e informan desde cientos y cientos de emisoras a millones de oyentes, escribiendo y actualizando la historia de la humanidad. Programa con certificación AIR, Alianza Internacional de Radio, sello que garantiza excelencia y calidad en la comunicación del planeta. Ser AIR es mundial.